Informo al Pleno que recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal en materia de abuso sexual. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre al orden del día de hoy el dictamen descrito. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora presidenta. En consecuencia, procederemos a su trámite. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195, numeral 2 del reglamento del Senado, es de primera lectura. El dictamen considera una iniciativa de las senadoras Lauritzel Castillo Juárez y Marta Lucía Micher Camarena del 25 de noviembre pasado. Se encuentra publicado en la Gaceta. No obstante, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica. Se autoriza dispensar el requisito de publicación de las 24 horas a efecto de que pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Consulta en votación económica. Se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. Procedemos en consecuencia. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulta a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la segunda lectura del dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la omisión de la segunda lectura, señora presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, de la Comisión de Justicia y de la Comisión para la Igualdad de Género y la de Estudios Legislativos Primera. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Pues el día de hoy venimos a presentar un dictamen que responde a una realidad social. Las mujeres vivimos diferentes tipos de violencias todos los días y una de las violencias más recurrentes en el ámbito público como en el privado es el abuso sexual. Este dictamen es sobre la iniciativa que presentó la presidenta de la mesa directiva en conjunto con su servidora y con la presidenta de la Comisión para la Igualdad en la Cámara de Diputados, pero a la cual se adhirieron el grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario del PT y el grupo parlamentario del Verde Ecologista. Y esto fortalece todavía más esta iniciativa porque todas y todos, al haberla presentado, también estamos defendiéndola, ya que actualiza el tipo penal de abuso sexual en el Código Penal Federal, lo armoniza con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, en particular aquellos relativos a la autodeterminación sexual,
a la dignidad humana, a la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Se trata, ¿me pueden pasar por favor mi folder que tengo ahí junto a ti, Nora, por favor? Ese folder. Sí, gracias. Se trata de una reforma construida con una visión integral y con el acompañamiento técnico de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, y asimismo se llevó a cabo esta reunión el 13 de noviembre con las presidentas de las comisiones de igualdad de género de los congresos estatales y los representantes del Poder Ejecutivo de los estados, donde uno de los temas centrales era tratar de llevar precisamente que esta iniciativa se incorporara a la agenda feminista de todos los estados para avanzar en la revisión, en las reformas de este tipo penal, sobre todo pensando en las víctimas. Partimos de una realidad alarmante. La violencia sexual afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños y adolescentes y continúa enfrentando altos niveles de impunidad, derivados, entre otras razones, de tipos penales muy imprecisos, de criterios probatorios sustentados en estereotipos de género que históricamente han revictimizado a quienes denuncian. En ese contexto, se advirtió que la regulación vigente, el tipo penal vigente, resulta insuficiente frente a la complejidad y gravedad de la violencia sexual en el país. Hay vacíos normativos que obstaculizan el acceso a la justicia, particularmente para las mujeres y otros grupos. La reforma propuesta coloca al consentimiento en el centro del tipo penal. Ya estuvo bueno de que nos dijeran que no era abuso sexual porque guardaste silencio, porque no te defendiste, porque no gritaste. No es correcto y por eso estamos presentando esta reforma. Conforme a los estándares establecidos por la CEDAW, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal, expresan que el consentimiento debe ser libre y voluntario y que por no haberte defendido o por haber guardado silencio, lo consentiste. Falso, absolutamente falso. También se establece con claridad que el consentimiento no puede presumirse si hubo pasividad o resistencia física o cuando también exista violencia, intimidación, abuso de poder o situaciones de vulnerabilidad, desmontando así una de las principales barreras para la investigación y sanción efectiva de este delito. Los derechos humanos de las víctimas del delito deben de respetarse, no son negociables y no debemos olvidar que el consentimiento, para tener validez jurídica, debe representar la expresión de una voluntad libre, consciente y autónoma. Cuando la voluntad de una persona ha sido anulada o viciada por factores externos, como la intimidación, la violencia, la amenaza, la coacción, no existe un verdadero consentimiento, sino una apariencia de este. Y así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice que el consentimiento solo puede considerarse válido cuando se produce sin presiones, amenazas o condicionamientos, porque estos suprimen la capacidad real de autodeterminación de la persona. Por eso estamos ampliando la definición de acto sexual, reconociendo otras conductas que no implican contacto físico y se precisa que el delito puede cometerse en el ámbito público como en el privado, lo que permite una protección penal más acorde. En cuanto a la penalidad la propuesta en esta iniciativa para el delito de abuso sexual, se establece como base de la conducta típica una pena que va de los 3 a los 7 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Señoras y señores, esta penalidad encuentra varios sustentos para su justificación. Hicimos un estudio de todo lo que estaba pasando y cómo se castigaba el abuso sexual en el país.
y encontramos penas muy bajas y penas hasta de 25 años. Por eso tuvimos que encontrar una media y también incorporar agravantes del delito. Esto, evidentemente, aumenta la penalidad gradualmente y así podremos combatir la impunidad. No se pretende solo sancionar más a la persona agresora, sino establecer una penalidad graduada que se podrá ir aumentando, como lo he mencionado, con las conductas agravantes. Para proponer dicha graduación en la sanción, hemos hecho un estudio y así fue como fuimos avanzando y llegando a la determinación de la pena que se incorpora en nuestro Código Penal. La segunda consideración fue que se permitiera a la persona agresora acceder a alguna solución alterna de las consideradas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto los acuerdos reparatorios como la suspensión condicional del proceso, asegurando con ello la reparación del daño a la víctima como la sanción penal de la conducta. No es de nuestro interés saturar el sistema de procuración e impartición de justicia con casos de abuso sexual que pudieron haberse resuelto con una solución alterna. Esta fuese imposible porque la media aritmética excediera a los 5 años en la comisión de la conducta. Sin embargo, se reconoce la necesidad de que cuando ocurra alguna de las agravantes adscritas y descritas, se podrá aumentar hasta en 1/3 la penalidad básica, pudiendo ser estas agravantes acumulativas, tal y como lo ha considerado en distintas jurisprudencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso se establece la persecución oficiosa del delito, se refuerza la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia reforzada frente a una grave violación de derechos humanos. Compañeras y compañeros, subirnos al transporte público, que la pareja lleve a sus amigos y nos obligue a desnudarnos frente a sus amigos, que toquen nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento en el transporte público, en la vía pública, y que se obligue a una serie de conductas en contra de nuestra voluntad, es abuso sexual. Por eso hago un llamado para aprobar este dictamen en sus términos, convencidas de que con esta reforma avanzamos en el derecho a una vida libre de violencias, prevenimos que los hombres no cometan estos delitos porque deberán asistir a cursos de reeducativos integrales para aprender que el cuerpo de una mujer no se toca, que el cuerpo de una niña no se toca y que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Quiero decirles que el tiempo que obtuvo la senadora Malú Micher es porque presenta el dictamen a nombre de las 3 comisiones. Por lo tanto, el senador Javier Corral y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara le cedieron su tiempo. Así que, en virtud de lo anterior, les informo que para la discusión de este dictamen únicamente tenemos registrados oradores a favor. En consecuencia, tal y como lo establece el artículo 90 del Reglamento del Senado de la República, se le otorgará el uso de la palabra a una persona oradora de cada grupo parlamentario. Una vez concluida esta ronda, se consultará a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Por lo que iniciamos la discusión del dictamen en lo general. Y tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Apenas este pasado 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y justo en el marco de esta conmemoración, la ONU señala que la violencia a las mujeres es hoy
una crisis de derechos humanos a nivel mundial. Es de tal magnitud el diagnóstico que presentan las mujeres ante la violencia que la ONU hace este reconocimiento. ¿Y cómo no va a ser este reconocimiento si 1 de cada 3 mujeres sufre de violencia en el mundo? No es un tema solamente que ocurra en nuestro país, pero sí, en México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han padecido de violencia a lo largo de su vida. Y la mitad de estas 7 mujeres han padecido violencia sexual de manera específica. Por ello, sin duda, reconocemos que estas iniciativas que estamos hoy por votar representan un gran avance en favor de las mujeres. Son reformas al Código Penal que han promovido la senadora Malú Micher y la senadora presidenta Laura Itzel Castillo. Reconocemos el trabajo que han estado promoviendo para alcanzar este avance a la hora de plantear estas reformas a los artículos 260 y 266 bis en materia de abuso sexual. El tema sin duda es muy importante. Ya se explicaba aquí de manera general por qué es importante. Se trata nada más y nada menos de hacerle justicia a las mujeres, porque está tocando un tema que es trascendente. Miren ustedes, ¿qué sucede cuando al amparo de nuestro marco jurídico, ante un abuso, ante una violación sexual, se interpreta el silencio y la pasividad como un atenuante, es más, como un consentimiento? Tendríamos que ponernos en el lugar de una jovencita de 15 años, de una mujer que ante una agresión sexual que bien puede provenir, como además está probado en un número importante de ocasiones, de un familiar directo, un padrastro, un primo, un tío, a la hora de un abuso, ¿qué reacción puede tener una jovencita o una mujer de cualquier edad? Muchas veces es inevitable el silencio, involuntaria la inacción. Se puede una quedar congelada, no sabe cómo reaccionar, no está entendiendo lo que sucede, y el extremo es que cuando presentas una queja, una denuncia, te dicen que el haberte quedado congelada, haberte quedado callada, es señal de consentimiento, es señal o es un atenuante a la hora de una sanción. Por eso nos parece muy importante esta reforma que hoy se está planteando. Porque al igual que se ha hecho en otros países, como en España, al igual que se ha hecho en otros estados, por ejemplo, en Estados Unidos, el estado de California, ha habido avances en esta materia. En España se ha creado la ley que se determina o se denomina solo el sí es sí. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se habla de consentimiento si literalmente se dice sí a una relación sexual. Por eso nos parece muy importante este avance, porque vamos a hacerle justicia a muchas mujeres, a muchas jóvenes primordialmente. Y además porque reconocemos que todavía en nuestro país la violencia es un tema estructural. Sabemos que esto no va a resolver la problemática de fondo. Necesitamos trabajar también y abordar el espacio cultural en las escuelas, en la familia. Todos esos espacios educativos tenemos una tarea también importante que realizar, pero sin duda, reiteramos, este es un avance importante en favor de las mujeres y por ello, como siempre lo hemos hecho desde Movimiento Ciudadano, vamos a apoyar todos estos avances, todas estas propuestas en favor de las mujeres de nuestro país. Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Y le agradecemos a la senadora Barrales el tiempo y, por supuesto, a la senadora Lisette también.
Gracias, presidenta. Adelante. Hoy levantamos la voz para nombrar sin miedo y sin silencios impuestos una de las violencias más lacerantes que enfrentan las mujeres en México, el abuso sexual. Una violencia que destruye vidas, rompe proyectos, altera cuerpos y memorias y que durante décadas fue minimizada, normalizada o reducida a estadísticas frías. Pero detrás de cada cifra hay una niña, un adolescente, una mujer cuyo derecho a vivir sin miedo fue vulnerado. Y es por ellas que hoy damos este paso. En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, las mujeres se enfrentan a una tasa de más de 4.160 delitos sexuales por cada 100,000 mujeres y por cada agresión cometidas contra un hombre se cometen 8 contra una mujer. Estas cifras no solo describen un problema estructural, exhiben el rostro de una impunidad que históricamente se ha perpetuado sobre los cuerpos de las mujeres, particularmente de quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad. Esa realidad nos obliga con firmeza a transformar la ley para que nunca más deje solas a las víctimas. Con esta reforma actualizamos la definición del delito de abuso sexual conforme a los estándares internacionales en derechos humanos, dejando algo claro: el consentimiento no puede presumirse del silencio, de la pasividad ni de la falta de resistencia física. Por ello se amplía el tipo penal, se incorpora la perspectiva de género, se establecen agravantes en contextos de abuso de poder, autoridad o vulnerabilidad y se garantiza que la persecución sea de oficio, rompiendo el ciclo de miedo que por décadas ha impedido a miles de víctimas acceder a la justicia. Asimismo, esta reforma reconoce y sanciona agravantes vinculados a la discriminación, particularmente por orientación sexual, identidad o expresión de género, garantizando un enfoque incluyente y libre de prejuicios. Se eliminan vacíos normativos y estereotipos que han limitado la denuncia y la sanción de los agresores, asegurando una respuesta institucional más justa, más clara y más humana. Este dictamen responde de manera directa a la alta incidencia de delitos sexuales en México, fortalece la investigación, reduce la impunidad y envía un mensaje contundente: cero tolerancia a la violencia sexual. No se trata solo de sancionar, sino de cumplir con el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar esta forma extrema de violencia. Este avance no es aislado. Forma parte del compromiso que ha encabezado la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido clara y firme: en México no habrá paso atrás en la lucha contra las violencias machistas, porque hoy la justicia tiene rostro de mujer. Este movimiento humanista ha puesto en el centro la protección integral de niñas, niños y mujeres, impulsando reformas históricas y asumiendo la igualdad como un pilar del Estado mexicano. Y hay algo fundamental que esta reforma deja en claro: no existe el abuso leve, existe solo la violencia contra la dignidad humana. Por eso celebro que este dictamen incluya medidas de reeducación con perspectiva de género, porque la justicia no puede limitarse a castigar, debe impedir que la violencia se repita. Necesitamos transformar la cultura que normalizó la dominación y que enseñó que el cuerpo de una mujer es un objeto disponible. Desde esta tribuna no descansaremos, seguiremos trabajando por un país donde nuestras hijas y nuestras nietas puedan caminar sin miedo, donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho protegido, donde la ley deje de ser una barrera y se convierta en un escudo. Votar a favor de esta reforma va más allá de un trámite legislativo, es un posicionamiento moral, es decirle a las víctimas que no están solas y decirle a los agresores que el tiempo de la impunidad se terminó. Hoy tenemos la oportunidad de reformar la ley, pero también de transformar la conciencia de este país. Y por ello, desde el Partido del Trabajo y con Puebla en el corazón, levantamos la voz para que el no deje de ser ignorado y se convierta por fin en la palabra más poderosa de esta ley. Unidad nacional,
todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Con permiso, Presidenta. Adelante, senadora. Hoy discutimos un dictamen que atiende uno de los problemas más urgentes y documentados del país: la violencia sexual y las agresiones contra mujeres, niñas y adolescentes. No estamos ante un asunto menor ni ante una discusión simbólica. Estamos frente a un desafío estructural que exige respuestas legislativas claras, políticas públicas bien diseñadas y, sobre todo, recursos suficientes y sectorizados para que la ley no se quede en letra muerta. Los datos son contundentes. Según estimaciones de organismos internacionales, cerca del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años enfrentará al menos un episodio de acoso sexual en algún momento de su vida. Pueden ser sus hijas, sus hermanas, sus esposas, pueden ser cualquier miembro de su familia. No son cifras aisladas, son la radiografía de un problema persistente que atraviesa hogares, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos. A ello se suma que, de acuerdo con el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos que con mayor frecuencia afectan a las mujeres son violencia familiar y violación y feminicidio. Estos, en los primeros 10 meses de este año, ha registrado más de 226,000 mujeres víctimas de violencia familiar. Y entre enero y octubre se documentaron 597 feminicidios, lo que equivale a casi 60 al mes, 2 al día. La violencia sexual muestra una tendencia alarmante. Más de 17,400 casos de violación se han reportado tan solo este año, y cada hora en promedio se denuncian entre 3 y 4 agresiones sexuales, lo que significa que cerca de 90 casos al día. Esta es una epidemia que golpea principalmente a mujeres y menores de edad. Frente a estos números, no es opción la omisión. Y si queremos que este dictamen se traduzca en resultados reales, debemos reconocer algo fundamental. Ninguna reforma funciona sin presupuesto, sin capacitación, sin atención psicológica garantizada, sin ministerios públicos especializados, sin protocolos que realmente operen en el territorio. Además, el problema no se limita a la incidencia delictiva. También hay un déficit grave de información. Solo el 15% de la población es capaz de identificar correctamente distintas formas de agresión contra las mujeres. Un 30% desconoce las leyes que deberían protegerlas y un 65% señala el miedo como principal barrera para denunciar. Esto significa que no basta con endurecer o actualizar normas. Necesitamos políticas integrales de prevención, campañas de concientización, fortalecimiento institucional y estrategias que atiendan las causas y no solo las consecuencias. Por eso, respaldar este dictamen implica asumir una responsabilidad adicional, exigir y asegurar que el Estado destine recursos sectorizados para operar la reforma, recursos para fiscalías, para la atención de víctimas, para refugios, para unidades de género, para protocolos policiales, para capacitación judicial y para campañas de información pública. Sin presupuesto no hay transformación. Sin inversión no hay protección real. Este Senado no puede conformarse con aprobar cambios normativos. Exige también que se garantice su aplicación efectiva. Nuestro país no necesita más discursos, necesita recursos
para así dar resultados. Y esos resultados solo llegarán cuando las instituciones cuenten con herramientas y financiamiento necesario para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual y para acompañar a las víctimas desde el primer contacto hasta la reparación integral. Hoy votamos a favor porque se requiere actualizar el marco jurídico en favor de salvaguardar la integridad de millones de mexicanas. Pero acompañamos ese voto con la convicción de que las leyes necesitan presupuesto. El PRI apoyará el dictamen, sí, pero dejemos claro que esta es solo una parte. Ahora vamos a exigir una buena implementación que permita que estas reformas se traduzcan en disminución de delitos, en menos sufrimiento, en un acceso real a la justicia. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Yasmín María Bugarín del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Adelante, senadora. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, hoy discutimos una reforma de enorme trascendencia social, jurídica y humana, una reforma que modifica uno de los delitos más recurrentes, lamentablemente, en nuestro país, que ha sido normalizado y minimizado por la cultura machista que regía a México. Hoy cambiamos esa historia. Reconfigurar el delito de abuso sexual en el Código Penal Federal responde a una deuda histórica hacia las mujeres, que han sido las principales víctimas de actos que vulneran su libertad y seguridad día a día, colocando su dignidad en el centro de la ley. La reforma modifica de manera integral el artículo 260 del Código Penal Federal, estableciendo con claridad y precisión el tipo penal de abuso sexual. Esta actualización incorpora una definición más amplia, reconociendo como abuso sexual todo acto que implique tocamientos físicos, roces corporales o representaciones sexuales explícitas, con independencia de que exista o no cópula y sin importar si ocurre en un ámbito público o privado. Un aspecto fundamental de esta reforma es la incorporación explícita del consentimiento como elemento central. Se determina que este elemento es inválido cuando se obtiene mediante violencia, intimidación, coacción, amenaza, engaño o cualquier circunstancia que anule la voluntad de la víctima. Y se establece de manera precisa que la falta de resistencia física o el silencio jamás podrán interpretarse como consentimiento. Esta reforma no es solo una actualización técnica o jurídica, es el reconocimiento contundente de que México no puede seguir permitiendo que la violencia sexual se difumine en definiciones legales insuficientes. Quienes hemos trabajado de cerca con la agenda de las mujeres, sabemos que cada vacío en la ley se traduce en impunidad, en silencio y en dolor para miles de víctimas. La redefinición del delito busca otorgar mayor certeza tanto a las víctimas como a las autoridades encargadas de investigar y sancionar estas conductas. Con esta reforma se establece la capacidad del Estado en prevenir, perseguir y sancionar estas agresiones, con el establecimiento de una penalidad para disuadir el ilícito que va desde 3 a 7 años de prisión. Se afirma que la dignidad no se negocia y la justicia no debe de esperar. Con esta actualización jurídica, el Estado mexicano reconoce que proteger a las víctimas es una obligación constitucional y de deber ético. Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista votaremos a favor de esta reforma porque representa un avance profundo en la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y de todas las personas que han sido víctimas de estas conductas. Sigamos construyendo un país donde la seguridad, la justicia y la protección integral sean una realidad para todas y todos. Como senadora representante de mi estado bello de Nayarit, mi voto a favor de este dictamen va por cada mujer, por cada niña, por cada niño y por cada adolescente nayarita que exige justicia y seguridad.
ni un paso atrás. La vida, la dignidad y la libertad de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes merecen leyes firmes, claras y justas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen, hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Adelante, senadora. Hoy quiero hablar no solo como legisladora, sino como mujer, como hija y como mexicana que ha escuchado muchas historias de dolor que nunca debieron pasar. Cuando hablamos de abuso sexual, no estamos hablando de cifras, estamos hablando de niñas, niños, adolescentes y mujeres a los que alguien les robó su paz, la confianza y muchas veces el futuro. El dictamen que hoy discutimos busca cambiar la forma en que la ley mira el abuso sexual, y lo digo con toda claridad. Vamos a favor porque este cambio era urgente y necesario. Que le quede claro a todo México, si no hay un sí, la respuesta es no. Uno de los avances más importantes de este dictamen es que deja muy claro que muchas veces deja muy en claro lo que muchas veces se ha querido ignorar. El silencio no es consentimiento, el miedo no es consentimiento, quedarse paralizada o paralizado no es consentimiento. La ley va a decir claramente que no se puede presumir que la víctima aceptó solo porque no se defendió o no gritó. Quien ha vivido violencia sabe que muchas veces el cuerpo se bloquea, que el miedo te congela, y la ley por fin lo va a reconocer. El abuso sexual puede pasar en cualquier lugar. Este dictamen también amplía la definición de abuso sexual. Ya no importa si fue en una casa, en una escuela, en una iglesia, en el transporte o en el trabajo. Si alguien realiza un acto de naturaleza sexual sin consentimiento, eso es abuso sexual, punto. Además, se reconoce algo que pasa todos los días, y es la realidad. Hay más gravedad cuando el agresor es familiar, es maestro o entrenador, es guía religioso o se aprovecha de su poder o de la confianza de la víctima. Porque duele más, rompe más cuando quien debía cuidarte es quien te daña, y eso la ley lo va a castigar con más fuerza. No solo castigo, es reparación para las víctimas. Otro punto muy importante, este dictamen no se queda solo en la cárcel. Plantea también reparación del daño, talleres reeducativos para agresores con perspectiva de género y algo clave, atención psicológica especializada para las víctimas. Porque el abuso sexual no termina el día del ataque. El abuso se queda en la cabeza, en el cuerpo, en los sueños, en la forma de relacionarse con los demás. Y si el Estado no acompaña a las víctimas, las deja solas con ese dolor. Sí a la reforma, pero sin dejar de decir la verdad. También tenemos que ser honestos con la gente. En este dictamen se plantea una reducción del rango de las penas en comparación con lo que existe hoy. Eso nos preocupa y lo diremos con toda claridad. Nosotras y nosotros no creemos en el populismo punitivo, en prometer que todo se arregla solo argumentando años de cárcel. Eso es falso. Pero también no podemos aceptar una reducción injustificada en delitos tan graves como el abuso sexual. Por eso hoy voto a favor del dictamen, porque da pasos importantes en la definición del delito, en el consentimiento y en la protección de las víctimas. Pero también anuncio que seguiremos trabajando para que las penas sean proporcionales al daño causado y no signifique un retroceso. Otra cosa muy importante, una ley sin recursos se queda en el papel.
Y aquí quiero ser muy clara, ninguna reforma penal va a servir si no hay recursos para hacerla realidad. Podemos tener la mejor redacción del Código Penal, pero si no hay ministerio público suficientes, no hay peritos ni psicólogos capacitados, no hay personal especializado que atienda a niñas y niños, no hay refugios ni servicio de atención, entonces las víctimas seguirán topándose con puertas cerradas. Por eso, junto con esta reforma, necesitamos presupuesto para fiscalías, para atención psicológica, para capacitación, para que la justicia llegue a tiempo y no solo en el papel. Y aquí quiero hablar de un caso que pasó hace unos días. Fabiola, en el municipio de Tijuana, sufrió violencia y 4 veces denunció. Se le otorgaron las medidas de protección en el papel, pero nunca la protegieron en la vida real. El 28 de noviembre, su cuerpo fue encontrado sin vida. El Estado la dejó sola. ONU Mujeres ya ha dicho en muchas ocasiones que mientras el gobierno le siga apostando a la reacción y no destinando recursos a la prevención, seguirán ocurriendo estos lamentables hechos. Y para terminar, quiero pedirle a todas las legisladoras de todos los partidos políticos, sobre todo a las del oficialismo, que cuando una mujer denuncia abuso contra un personaje de Morena como Cuauhtémoc Blanco, nos unamos como mujeres y protejamos a la víctima, que no les gane la obediencia a un partido político que dejó sola a esta víctima. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Desde el inicio de mi labor legislativa hice una elección muy consciente. Colocar a las mujeres, a las niñas y adolescentes en el centro de mi agenda pública. No ha sido un gesto simbólico, sino una convicción profunda. Por ello, hoy tomo la palabra en nombre de mi fracción parlamentaria Morena para hablar por quienes han sido víctimas de aquello que ninguna mujer, ninguna niña y ningún adolescente debería enfrentar jamás: el abuso sexual. El pasado 25 de noviembre, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, presentaron los avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual. No fue un acto protocolario, fue el reconocimiento explícito de una deuda histórica con quienes el Estado, en tiempos del periodo neoliberal, dejó sin escucha y sin justicia a millones de mujeres. Este plan tiene un objetivo contundente: ampliar la definición del abuso sexual, garantizar su persecución de oficio y unificar criterios en todo el país. En concordancia, el dictamen que aquí se analiza corrige décadas de indiferencia, pues nuestro Código Penal se había quedado corto y reducido, mientras la realidad mostraba múltiples formas de violencia. El abuso sexual no es solo contacto físico, es la mirada obligada, la humillación, el roce disfrazado de accidente, la exhibición forzada, los mal llamados piropos y la imposición de actos que nunca deberían de ocurrir. Esta reforma a los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal establece que no hay consentimiento cuando intervienen la violencia, la intimidación, el engaño, los abusos de poder, miedo o vulnerabilidad. Define con claridad qué es un acto sexual y elimina la interpretación condescendiente que ha protegido a agresores por décadas. También rompe el silencio institucional. Ahora, la autoridad debe investigar incluso sin denuncia. Las sanciones se fortalecen de 3
a 7 años de prisión, multas más altas y medidas obligatorias de reeducación con perspectiva de género. Se amplían agravantes en los espacios donde miles de niñas y mujeres han sido traicionadas: escuelas, trabajos, comunidades, grupos deportivos o religiosos. Y cuando el agresor es servidor público o ministro de culto, además de la pena, deberá enfrentar destitución o inhabilitación. No debemos olvidar que la violencia sexual se agrava en contextos de pobreza, marginación y exclusión, donde es más difícil acceder a servicios de justicia y protección. Seamos claros, ninguna ley tiene eficacia real si las instituciones continúan fallando. La impunidad no surge por accidente. Nace en la oficina, donde se minimiza la víctima, donde las carpetas se integran de manera deficiente, donde falta personal capacitado y donde persisten perjuicios que revictimizan. Las niñas no pueden seguir creciendo con miedo. Las adolescentes no deben aprender a sobrevivir antes de soñar. Las mujeres no pueden enfrentar un sistema que duda antes de proteger. Por ellas, por las que están y por las que ya no pudieron contarlo, es urgente la aprobación de esta reforma. Porque con esta reforma el Senado se suma a la voz de millones de mujeres que reclaman vivir sin miedo y sin violencia. La justicia también se escribe en femenino y hoy la estamos escribiendo juntas. Muchas gracias, es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. ¿Está suficientemente discutido en lo general, señora Presidenta? Gracias. Les informo que tenemos un registro de personas oradoras para rectificación de hechos, por lo que tiene el uso de la tribuna la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar hasta por 2 minutos. La mujer no se toca, se respeta. Cuando es no, es no. Debemos de aprender las mujeres a no callar, a denunciar. Basta de sumisión, basta de violencia en contra de las mujeres. No más, calladita te ves más bonita. No somos objeto de nada ni de nadie. Debemos sentirnos libres. El abuso sexual destruye la vida de las mujeres, deja cicatrices en el alma difíciles de superar. Hoy discutimos un dictamen que es urgente para frenar una realidad que lastima, que hiere y que por años se normalizó bajo el silencio, la pasividad institucional y la cultura machista que aún persiste. El abuso sexual no es un hecho aislado. Es una violencia cotidiana que sufren mujeres, niñas, niños y adolescentes en todos los espacios, en la calle, en el transporte público, en las escuelas, en centros laborales y también en sus propios hogares. En México se cometen 243 abusos sexuales en contra de las mujeres por día. Estas cifras no son estadísticas frías, son vidas marcadas, proyectos interrumpidos y cuerpos sobre los que se ejerció poder. Esta reforma reconoce algo elemental,
que el consentimiento es el eje central de la libertad sexual. Por primera vez en el Código Penal establece que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia no son consentimiento y que una víctima bajo amenaza, intimidación, engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad jamás puede considerarse como alguien que otorgó su voluntad. Con esta reforma decimos con claridad que el cuerpo de las mujeres no es territorio de conquista, no es propiedad ajena ni está en negociación. Y quienes violenten este principio enfrentarán a un Estado que sí actúa, que sí investiga y que sí sanciona. Ojalá este Código Penal Federal se replique en todos los estados del país. Dejemos el discurso y hablemos en los hechos. Trabajemos por nuestras mujeres. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Judith Díaz Delgado del Grupo Parlamentario. Sigue el senador Eric Iván Jaimes Archundia y posteriormente la senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Los tenían otro orden, pero ya lo reordenamos. Muchas gracias, presidenta. Pedí la rectificación de hechos porque quiero abordar algo que es, y hay que verlo así, con la crudeza que ocurre en la sociedad y lamentablemente México no es la excepción. Simplemente voy a leer rápidamente un párrafo de muchas noticias que ustedes pueden encontrar en internet y que es una realidad. Tuxtla Gutiérrez. En al menos 3 ocasiones una niña de 8 años fue encerrada en el baño de la primaria Adolfo López Mateos, donde estudia, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para ser abusada sexualmente por otro compañero, pero de sexto grado de la misma institución. Esto es, con la crudeza que hay que decirlo, una realidad. Hoy estamos tratando y discutiendo, y yo estaré a favor de esta iniciativa, de esta reforma, pero también hay que decirlo, ¿cuándo vamos a abrir el espectro que a veces nos negamos a ver? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las primarias y en las secundarias? Donde la gente o los niños o los jóvenes que están interactuando entre ellos llegan a tener este tipo de conductas de abuso. Partimos siempre, creo yo, del error, no necesariamente error, pero sí es un error técnico, de pensar que el abuso sexual es de los mayores hacia los menores, pero esa realidad es otra. La realidad, como en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también pasa en Sinaloa, y así pueden ustedes ir viendo cada uno de estos hechos crudos, terribles, horribles. ¿Cuándo vamos a ir abriendo el espacio técnico para ir también checando estas conductas? Por supuesto, yo aplaudo la parte relativa al transporte público, que me hubiera gustado que hubiera estado claramente definido el transporte público como tal, o el acoso callejero, que también es uno de los aspectos que hay que también abordar, o ir un poco más como los estados de avanzada en Europa, que hablan justamente también del abuso cibernético, no necesariamente el acoso cibernético. En fin, no quiero irme más allá en estos 2 minutos. Simplemente les pido que ojalá pronto podamos abrir el espectro, el espacio, la ventana para ir viendo qué se va a hacer con algunos menores de edad que abusan sexualmente de algunas compañeras o compañeros en primarias y secundarias, y que es una realidad que no podemos negar, dejarla ir por simplemente no querer ver un espectro que está ocurriendo en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene a continuación el uso de la palabra también para rectificación de hechos la senadora Blanca Judith Díaz Delgado del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros senadores. Yo esta mañana o esta tarde vengo aquí
como sobreviviente de abuso sexual infantil. Yo vengo a solidarizarme con estas propuestas, con estas modificaciones al Código y al Código Penal. Vengo a solidarizarme porque las mujeres de nuestra generación que vivimos abuso sexual o violaciones expresas sexuales en la infancia, no teníamos a dónde acudir. Y vivimos con miedo, y vivimos con incertidumbre, y vivimos con culpa, y callamos, porque no había quien te defendiera, no había manera de salir adelante cuando vivías de familiares, de vecinos, de personas cercanas, este tipo de abusos. Yo estoy segura que muchas de las que estamos aquí lo vivimos. Y yo me digo sobreviviente porque yo lo pude superar y hoy soy una mujer plena que vive en lucha constante por estos temas. Y vengo a dos cosas. Yo vengo a solicitarles a todos los estados, a todos los congresos locales, que armonicen sus legislaciones, porque sin la armonización de estas legislaciones, esto se va a quedar en el aire. Las mujeres vivimos en los municipios, no flotamos en la federación. Es importante la armonización legislativa y que ésta sea efectiva. Yo puedo hablar hoy porque hoy soy una mujer sana, una mujer libre, una mujer sin miedo y una mujer sin culpa. Pero también me convertí en una mujer guerrera que lucha por estos temas. Y sé y les pido a cada uno de los compañeros que en esta vayamos todos juntos para que ya no suceda, pero que cada fracción parlamentaria se comprometa para que en los estados esta armonización llegue pronto y que ninguna mujer más viva lo que muchas mujeres de nuestra generación vivimos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de bomberos provenientes del estado de Colima. Es el segundo grupo que acude aquí al palco y es por invitación de la senadora Meli Romero Celis. Son bomberos y bomberas. Sean bienvenidos y bienvenidas al Senado de la República. También quiero aprovechar para extenderles una invitación a la ceremonia solemne en la que se nombra la sala de comparecencias con el nombre de Elena Poniatowska Amor. Esto será el día de mañana, 10 de diciembre, a las 9 de la mañana, aquí en el Salón de Sesiones. Están todos y todas cordialmente
invitadas a este homenaje a Elenita Poniatowska. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos, de los cuales todos son a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por tanto, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal en materia de abuso sexual. Quiero señalar que además este se aprobó por unanimidad. Se remite a la Cámara de Diputados y Diputadas para los efectos del artículo 72 constitucional.